había visto a Galeno, me había dejado muy buena impresión y después... Esperando Mendoza, rebalaba Mendoza, aguanta la presión de Pérez, no hay falta, dice el árbitro. Sale del fondo Velázquez. Fue con el empeine y ahí está mostrando la pierna. Roderick Peroso, Rolando Galeano y Cristian Aquino. Roderick Peroso era... ¿de qué nacionalidad? Venezuela. Hacia el medio, este es Bogarín, la pincha Bogarín, va quitando de cabeza por allí Velázquez. Ese tiro. Atención que le queda a Venega, Robert Rojas, y la pelota termina trabando de vuelta con lo justo Velázquez. Nuevo tiro de esquina para el legendario. Qué oportuno fue ese cruce, porque ya estaba el tiro de Robert Rojas. Excelente ese cruce. Hay otro tiro de esquina, le va a... Se viene Benítez hasta el fondo, el centro al medio, va quitando Velázquez como podría. Blanco. Velázquez. Para la salida de Marcos Miers. Jiménez. El cabezazo de Jiménez para el medio. El lateral que viene por el medio. Ya entrega Hernán Pérez. Inocencio Velázquez. Participación de esta Copa Paraguay. La pelota que termina fuera de la cancha. Habrá saque de manos. Lateral que... El que fuera volante mucho tiempo del Wolfsburgo de la Bundesliga. Jonathan Santana. Sirva también para refrescar ideas en este partido. Inocencio Velázquez cerrando el fondo. El recorrido que deberán, en este caso, analizar su situación con la dirigencia, a ver si continúan o no. Y aquí se viene Sanabria, sigue Sanabria. En el forcejeo pierde con Velázquez. El último en tocar la pelota fue el hombre de Luqueño, dice el árbitro. Será salida que pertenece a la representación de Resistencia. El lateral ya se efectivizó sobre la ubicación del defensor Inocencio Velázquez. Todos Aquino. Aquino con la pelota entrega sobre el zaguero Velázquez. Carrera de la posición de pelota Resistencia. Es cierto que se adueñó. Y aquí se viene Sanabria. Atención con Sanabria. No pudo ganar en el forcejeo. Imperó la marca de Velázquez. Sí, pero... El receptor de la pelota se llama Monjes. A girar, a sacar el tiro largo sobre campo rival. De volea va sacando la pelota Inocencio. Haciendo equilibrio solito. Y viene Ibarra. La salida larga de Ibarra. Velázquez con golpe de cabeza. Le alcanzó la pelota al arquero José Acosta. Va sacando la pelota Monjes. En el fondo Velázquez. Arranca Inocencio. Toca para Iván Jiménez. Viene Jiménez. El centro y la marca de Inocencio Velázquez. Victoria y tercer puesto en la Copa Paraguay de Luqueño. Viene el saque largo arriba. El cabeza. Arriba la pelota. Buscan a Bernal. Desvía Velázquez. Ganando aquí al Deportivo Liberación 1-0. A los 2 minutos, el gol de Mazacote, Pablo García. Volantes, buen trabajo de Bernal. Hasta ahora uno de los delanteros de Liberación. Hay marca por parte de Inocencio Velázquez. Ahí está con la pelota Velázquez. Y podría llegar a ser un golpe muy grande para el Deportivo Liberación, que Resistencia encuentre sobre el cierre de este primer tiempo un segundo tanto. Protagonista el arte de ataque. Viene el centro, la pelota por el medio. Va buscando en la salida Resistencia. Siguiente juega para Lucas. González para Vázquez. La marca es de Velázquez. Velázquez echa la pelota por un costado. Va quitando Blanco. Ojo con esta acción. Otra vez cruzándose Velázquez. Mayor la que está consiguiendo el equipo de Resistencia. Pero el primer paso es tranquilizarse por el lado de Liberación. Hay pelota que corresponde al cuadro de Resistencia. Ahí está Enciso. Levanta la pelota buscando a Valiente. Va marcando 5 Inocencio Velázquez, 4 Marcantero. Ever Hugo Almeida. Y aquí se viene Martínez. Martínez mete por el medio. El remate al arco. Rebota en Inocencio Velázquez. Otra vez la pelota para José Acosta. Mete por el medio el cabezazo de Inocencio Velázquez. Viene el centro. La pelota para Vera. Golpe de cabeza defensivo de Velázquez. Cáceres entregó mal. Ahora viene Villalba. Villalba y la apertura. Mete por el medio Velázquez. Mingo. Mingo Salcedo para meter la pelota arriba. La marca es
El central Velázquez. Tiro libre para el equipo que viste de celeste. El zaguero central Inocencio Velázquez. Luis. El pase del Beto Espínola que le queda otra vez a Rogerio y este adelanta para que acelere. Richard Prieto llega para la marca. Firme sacando por allí la pelota. El defensor. Tener la pelota y sostener significa hacerla circular y tratar de llegar a línea de fondo del conjunto Tratando de cabeza, entregando la pelota cortita allí. El defensor, el número 3, Emilio Blanco. En reserva de Cerro Porteño, no tuvo muchas oportunidades. Un jugador tremendo, finalista de Copa Libertadores. Garay tocando para Gamboa. Alejandrino Gamboa con la pelota al medio. Viene para Inocencio Velázquez. Velázquez va dejando sobre la posición del número 8. Araujo y la salida ahora Velázquez. La pelota para el defensor central Inocencio Velázquez. Domina y sale Velázquez. Lo tiene arriba pidiendo la pelota Jiménez. Buscando los costados, en esta utilizando el sector izquierdo, anteriormente el sector derecho con un Alberto Espínola bien suelto, jugando como volante, no como lateral como nos tiene acostumbrado, y teniendo esa posibilidad de... La pelota viene para Richard. Richard que profundiza pero sin precisión. Gamboa. El defensor Velázquez. El control de la pelota ahora es del golero. La salida de Acosta. Mazacote para pegarle. Saque de esquina. El lateral que viene sobre la ubicación de el número 5. Inocencio. Y no se sobre el costado ahora para que se proyecte Saracho y el centro. El cabezazo defensivo. Viene Alberto. Domina el Beto. Va a levantar sobre la cabecera del área. Se viene Richard Prieto. A ver si llega Richard. Se tiró Richard allí cuando vio que lo superaba el defensor. Pero cerrando en el segundo poste. Quedó muy exigido esa pelota Wilson. Pero hay aplausos. Queda la pelota ahora a Saracho. Profundiza. El desvío le va a favorecer a Inocencio Velázquez. Richard Prieto, atención. Llega exigido Richard Prieto, va en el mano a mano, sigue Richard. Inocencio Velázquez. Le sacó la pelota, está Richard Prieto. La devolución para Richard. El pase muy largo. Quiso meter un burjito allí, perdiendo la marca de Inocencio Velázquez. Marcador, el equipo de Resi. Viene el centro arriba, el cabezazo. Del techo del arco cayó, pero qué cerca. Qué cerca pasó ese envío. A ver, ¿quién fue? Dieta con el centro. Cabezazo de Inocencio Velázquez. De lo más importante a lo largo del partido, tanto en zona defensiva así como también en esta. El encargado ante la ausencia de la generación de juego por parte de Mazacote.